Muy buenos días, hermanos, sean todos bienvenidos. Qué gusto estar con ustedes una vez más en el Día del Señor. Vamos a hacer una oración para pedirle a nuestro Dios que bendiga este tiempo de estudio. Padre, te damos las gracias por permitirnos estar congregados para poder aprender de ti, Señor. Para poder aprender de tu Hijo Jesús, que es manso y humilde de corazón. Ilumina nuestra mente, nuestro corazón, danos la humildad para poder aceptar el conocimiento de tu santa palabra, y te rogamos por aquellos hermanos que vienen en camino, por aquellos que se están congregando en las iglesias que glorifican el nombre de tu Hijo Jesús. A ti te damos la honra, la gloria y la alabanza en el nombre de Cristo. Amén. Retomamos el asunto de la capacitación ministerial o capacitación para los próximos servidores del Señor, servidores y servidoras. Cuando inició esta capacitación, hace unos cuantos meses, explicábamos algunas cosas importantes. Primero decíamos que esta palabra extraña, ministerio, se puede entender como servicio. El ministerio es un servicio. Algunos hermanos lo califican como un oficio. Y no es incorrecto llamarle oficio, servicio, porque eso es lo que significa la palabra ministerio. Explicábamos entonces que en la iglesia el ministerio se clasifica en dos categorías importantes. Me gustaría saber si alguien de los que están aquí recuerda cuáles son las dos categorías del ministerio en la iglesia. Sí, hermana. Muy bien, hermana, muy bien. Sí, las dos categorías del ministerio en la iglesia son el ministerio de la palabra y el ministerio diaconal. Durante algunas semanas estuvimos hablando un poquito del ministerio de la palabra y de los dones del ministerio de la palabra. Sin embargo, no lo hemos abordado de lleno. En el ministerio de la palabra, obviamente, están incluidos todos los hermanos, varones, que Dios ha llamado para edificar a la iglesia de Cristo, como puede ser un predicador, puede ser un maestro, puede ser un apóstol, que nosotros coloquialmente llamamos misionero, puede ser un evangelista, etcétera. Todos estos son ministros de la palabra. Todos estos fungen como pastores. Pero en la categoría de el ministerio diaconal, hablamos de hermanos y hermanas que también han sido llamados por el Señor a servir, no precisamente en el ministerio de la palabra, sino en diversas actividades y servicios concernientes a la edificación del cuerpo de Cristo. Y por eso hoy vamos a hablar un poquito del ministerio diaconal. Ahora, ministerio diaconal. Diácono o diáconos es una palabra griega que se traduce literalmente al español como servidor. ¿Sale? De hecho, la palabra ministerio es la palabra griega diaconía, que se parece mucho. De hecho, tiene la misma raíz, la de un servidor. Y aunque todos debemos servir en las diferentes áreas que existen en la congregación, el Señor sí nos llama a fungir como un cuerpo, en donde todos servimos, pero servimos de diferentes formas. La mano sirve como mano. Y preguntaba hace unas semanas yo, ¿cuántos dones tiene la mano? Por ejemplo, la mano tiene el don ¿de qué? De agarrar. ¿Qué otro don tiene? Sentir, palpar, rascar, golpear. Pero su función va a cambiar. Siempre va a ser mano. El que es llamado al ministerio diaconal, ¿cuánto tiempo va a ser diácono? Toda su vida. Porque los dones que Dios le dio son dones específicos para el ministerio diaconal. ¿Se entiende?
Y aquel que fue llamado para el ministerio de la palabra, que tiene los dones para el ministerio de la palabra, ¿cuánto tiempo va a funcionar de esa manera? Siempre. Porque la analogía del cuerpo que nos presenta San Pablo es una analogía que nos lleva a determinar que existen muchos dones, pero aunque yo puedo tener muchos dones, el ministerio solo va a ser uno. Y eso no significa que si la mano ve que la boca tiene otras funciones, la mano llegue a pensar, yo no soy funcional porque no soy boca. ¿Se entiende? La boca tiene otros dones, pero ¿qué prefiere usted, la mano o la boca? Yo pienso que sí podemos hablar de diferentes funciones, pero no en cuanto al valor, porque la boca tiene diferentes dones, ¿no? Diferentes funciones, pero ¿es igual de valiosa para usted que su mano? Yo digo que sí. Y esta misma analogía la presenta el Nuevo Testamento para hablar del matrimonio. ¿Cómo se califica al varón en la analogía del cuerpo? Como la cabeza. ¿Y la mujer? Como el cuerpo. ¿Qué prefiere usted? ¿Perder su cabeza o perder su cuerpo? ¿Cómo ven? Ninguno de los dos. ¿Por qué? Porque la cabeza no es sin el cuerpo y el cuerpo no es sin la cabeza. No hablamos de diferentes niveles de valor. En cuanto a valor, todos los cristianos somos iguales. Estamos hablando en una cuestión de funciones, y las funciones son diferentes y todas son valiosas. De manera que, abordando este punto, tratemos de reflexionar sobre el ministerio de los diáconos. Bueno, en primer lugar, hablemos de su origen en el contexto de la Iglesia del Nuevo Pacto. Su origen en el contexto de la Iglesia del Nuevo Pacto. Fíjense qué chistoso el punto número 1, porque dice de manera muy redundante cuál es el origen de los diáconos en el contexto de la Iglesia del Nuevo Pacto. ¿Y por qué calificamos a la Iglesia como la Iglesia del Nuevo Pacto? Porque pregunto, ¿en el Antiguo Testamento existía una congregación o no? ¿Sí o no? ¿No han escuchado la expresión la congregación de los hijos de Israel? ¿Lo han escuchado? La santa convocación. Sí, en el Antiguo Testamento existía un cajal, que es el término hebreo para hablar de iglesia. ¿Cuántos cajales existían? Uno, la congregación de los hijos de Israel. Pero no eran una iglesia en la experiencia del Nuevo Pacto. ¿Por qué? ¿Cuál es la gran experiencia del Nuevo Pacto? ¿Quién recuerda? La venida de la promesa del Espíritu Santo. Es decir, los hijos de Israel no tenían el Espíritu Santo en sus corazones. ¿Se entiende? El Espíritu Santo estaba con ellos y les capacitaba estando sobre ellos, pero los creyentes del Nuevo Pacto, la congregación de los santos en el Nuevo Pacto, no solamente está con el Espíritu Santo, sino que el Espíritu Santo está en los creyentes. En el Antiguo Pacto el Espíritu Santo se apartaba a razón de la obediencia o desobediencia al pacto de la ley, ¿se acuerdan? Pero en el Nuevo Pacto, yo pregunto, ¿cuál es la razón por la cual el Espíritu Santo mora en nosotros? ¿Nuestra obediencia? ¿Nuestro comportamiento? ¿O lo que Jesús hizo en el Nuevo Pacto? Y por eso el Espíritu Santo no se puede ir, permanece en nosotros para siempre, porque no depende de nuestras obras, sino de la gran obra que Dios ya hizo en su Hijo Jesús. Bueno, pues con todo y eso, el origen de los diáconos en la Iglesia del Nuevo Pacto es interesante porque tiene muchas aristas que hoy vamos a considerar. Por favor, noten lo que dice en pantalla. El ministerio diaconal tiene su origen en la Iglesia de Jerusalén y la calificamos como la Iglesia de Jerusalén porque en el Nuevo Pacto no hay una iglesia sino muchas iglesias. Hay un solo pueblo, pero expresado en muchas iglesias.
Los diáconos nacen en la primera iglesia del Nuevo Pacto, que es la iglesia de Jerusalén. Hechos capítulo 6, por favor. Lo tenemos entre paréntesis. Ahorita lo vamos a leer. Sigamos leyendo la pantalla. En aquellos días los apóstoles eran los encargados de todas las actividades de la iglesia de Jerusalén. Por ejemplo, entre paréntesis mencionamos algunas de las actividades de los apóstoles en la iglesia de Jerusalén. ¿Cómo qué cosas ellos realizaban? Recolección de ofrendas. Pregunto, ¿implica tiempo o no? Esfuerzo, responsabilidad, ejercicio mental. ¿Qué más? Son también administradores, dice entre paréntesis, ¿no? Ellos no solamente recolectaban las ofrendas, sino que las administraban de la manera más correcta. ¿A qué se dedicaban también? A la distribución. Ellos le llevaban la comida a los pobres, a las viudas, a los huérfanos, a los necesitados. ¿Y qué otra cosa hacían? Oraban. ¿Y qué otra cosa hacían? Predicaban y enseñaban la palabra. O sea, los apóstoles en esa iglesia eran los famosísimos todólogos. Hay muchos hermanos que con buenas intenciones se llegan a cargar de todas las actividades posibles, pero yo pregunto, ¿eso es saludable? ¿Eso es correcto? No. Imagínense que la mano tiene que hacer la función de la otra mano y de los pies. ¿Puede o no puede? Si yo entreno y me esfuerzo para caminar con esta mano, ¿puedo o no? Sí. O sea, esta mano puede cumplir muchas otras funciones, pero de manera forzada. ¿El cuerpo va a sufrir o no? Y eso es lo que iba a pasar. Los apóstoles recogen las ofrendas. De hecho, hay una expresión famosa en Hechos, que todo lo vendido y lo recolectado se lo ponían a los pies de los apóstoles. ¿Lo recuerdan? O sea, a ellos les echaban la bolita. Y es normal porque eran los apóstoles, eran los líderes. Ananías y Zafira, si recuerdan, a este matrimonio, ¿a quién le llevaron la ofrenda? O la supuesta ofrenda, a Pedro. Bernabé, que era llamado José pero apodado Bernabé, ¿a quién le llevó la ofrenda? A Pedro. Y entonces, también por ahí leemos en la Biblia, en Hechos, que ellos subían a la oración a cierta hora y estaban en el pórtico de Salomón, que era el lugar que ocupaban los rabinos para responder a las preguntas de los judíos y de las personas que venían a Jerusalén. O sea que los apóstoles estaban cargados de todas las actividades. Ahora yo pregunto, ¿la iglesia de Jerusalén era una iglesia bíblica o no? Yo digo que sí. ¿Era una iglesia sana o no? ¿Cómo ven? Yo digo que sí. ¿Era una iglesia auténtica o no? Pero como toda iglesia auténtica, sana y bíblica, va a tener sus dificultades, ¿se entiende? Porque eso forma parte del crecimiento. Bueno, entonces ellos estaban dedicados a todas estas actividades. Era muy natural que tarde o temprano la iglesia colapsaría por la carga de estos hermanos. Ante la necesidad de mejorar la iglesia y descargar a los ministros de la palabra, la iglesia, en el consejo de los apóstoles, buscó a 7 varones para fungir, perdón, está mal escrito, para fungir como servidores o diáconos. Ahora sí busquemos Hechos 6. ¿Lo tenemos? Dice así: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, quiero preguntarles, ¿por qué creen ustedes que la iglesia creció tanto en aquellos días? ¿Alguna idea? ¿Por qué creció tanto la iglesia, hermanos, en Jerusalén? La predicación del Evangelio. ¿Pero nosotros no predicamos el Evangelio? ¿Pero por qué creció tanto? Bueno, sí, la intervención del Espíritu Santo. Bueno, la iglesia no ignoraba a los incrédulos. Ellos estaban viendo también por las necesidades de los incrédulos. Bueno, sí, Ajá. es verdad. Tenían un contacto muy cercano con la gente incrédula también, apoyándoles en lo necesario. Pero no sé si recuerdan que todo ocurrió en una fiesta llamada Pentecostés.
En ese momento se dice que la iglesia de Cristo en número era ¿de cuántos? No, 120 hermanos que estaban reunidos en casa de María, orando con mucho temor, porque el Señor se había ascendido a los cielos, ¿no? Y estaban enclaustrados en una casa, orando para que el Espíritu Santo viniera en ellos. Entonces llegó el día de Pentecostés, y este fenómeno es interesante porque Pentecostés es una fiesta judía en la cual muchos judíos que vienen de otras partes del mundo, por ejemplo, judíos de Siria, judíos de Egipto, judíos de Roma, judíos de todo el mundo llegaban a esa festividad y a muchas otras festividades. Pedro predica en el día final de la fiesta, que es el día que está más abarrotada, probablemente la plaza, y en ese momento se agregan a la congregación por la predicación del apóstol Pedro como 3,000 personas. ¿Sale, vale? Dice el texto, así que los que recibieron la palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Pregunto, esas 3,000 personas, cuando se levantaron en esa mañana, ¿tenían planes de quedarse a vivir en Jerusalén? ¿Cuál era su plan? Naturalmente, terminó la festividad y aunque somos judíos, nosotros tenemos nuestros trabajos, casas, familias en Roma, probablemente en España, en Egipto, en Arabia, ¿se entiende? Pero pregunto, después de que se convirtieron, ¿se fueron de Jerusalén? El texto dice que no. El texto dice que toda esa comunidad se quedó viviendo con los apóstoles. Quiero preguntarles, ¿cuáles serían uno de los retos más grandes para la iglesia de Jesús en esa experiencia? Servirles. Porque miren, si los judíos que vienen de Arabia dicen, nos vamos a quedar para aprender de los apóstoles, pero no tenemos casa. Y si tenemos así 2,000 casos, ¿qué hacemos? Pues les animamos a que se vayan con su familia judía, ¿no? Ah, pero te acabas de convertir a Cristo, no te van a recibir, porque eso sería sentencia de muerte para ellos, que los expulsen de la sinagoga, que les prohíban acceder al culto hebreo. Entonces yo pregunto, ¿había hambre o no? Necesidades de alimento, de hospedaje, y por eso Hechos nos dicen los primeros capítulos que lo que tenían algunos, ¿qué hacían? Todo lo vendían. ¿Se entiende? O sea, no se trata de vender todo lo que tenemos, nada más porque sí, sino que existía una causa genuina por la cual ellos vendían todas sus propiedades. Atender a más de 3,000 personas era muy complicado. Bueno, ahora seguimos. Había un grupo de viudas que ya estaban instaladas desde antes, que eran las viudas hebreas, y otro grupo de viudas que se había convertido, que eran viudas griegas. ¿Se entiende? Y ustedes saben que la ley de Moisés y en la concepción hebrea atender a las viudas es prioridad. ¿Y qué dice el 6:1? En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. ¿Es buena la murmuración? No, no es buena. Pero es que esta murmuración es a causa de que solamente 12 personas están realizando toda la actividad. ¿Y es normal que colapsen o no? ¿Es normal que de repente se les olvidó llevarles el lonche a las viudas griegas? Que sí le llevaron a las hebreas, porque como ya estaban instaladas, muy probablemente en la mente de los apóstoles es más fácil llevarles a las que ya conocen y que se les olvide llevarles a las hermanas nuevas, ¿no? Porque son nuevas, porque apenas las están conociendo, apenas están reconociendo, y más si son cientos de viudas. Y entonces a los hermanos se les hizo muy fácil murmurar. Los apóstoles, y no solamente ellos, los hebreos de seguro, los hermanos judíos nos están menospreciando porque somos griegos y no le dan de comer a nuestras hermanas viudas. Y entonces en el verso 2, noten lo que pasó. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos, a toda la congregación, y dijeron:
no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Hay dos fenómenos extremos en el cristianismo actual. Pastores explotando ¿a quién? A la iglesia. Ese es un fenómeno, ¿no? Que el pastor prospera en todo, los explota en todos los sentidos, espiritualmente, emocionalmente, económicamente. Ese es un primer fenómeno que debemos evitar. Pero el otro fenómeno extremo, ¿cuál sería? La iglesia explotando ¿a quién? A los pastores. También llega a pasar. Y este es el caso de los apóstoles. Están siendo explotados inconscientemente, pero están siendo explotados por la congregación. Por favor, vean lo que dice el versículo 3. Si alguien le da lectura, por favor. Buscad, pues, hermanos, entre vosotros 20 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Dice el texto: busquen pues, hermanos, de entre vosotros. Primer principio, anótenlo ahí. Cuando necesitamos un diácono o un pastor, ¿lo vamos a ir a pedir a la convención bautista? ¿No? ¿Lo vamos a ir a buscar en otra congregación? Tampoco. ¿De dónde debe salir ese diácono, ese pastor que necesitamos? De entre nosotros. Sigue diciendo el texto. Dice a 7 varones, y noten lo que dice después, que estén bien dispuestos y animados a hacerlo. ¿Es suficiente eso? No, porque puede haber hermanos bien dispuestos y bien animados, pero pueden ser muy enojones, ¿se entiende? ¿Y cómo van a tratar a los hermanos? Pero pueden ser muy sentidos, ¿y cómo van a actuar ante las injusticias? O pueden ser muy emocionales, ¿se entiende? Y van a dejar botadas las cosas. Por eso el texto dice así: ¿varones de qué? De buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Si es correcto buscar encargados bajo estos principios, ¿no? Y dice el verso 4: y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Que ya de por sí es bastante, ¿no? ¿Qué involucra el ministerio de la palabra? Consejería, enseñanza, predicación, visita, evangelismo, muchas cosas, ¿no? Dice el versículo 5: le agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor y a Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Así nace el ministerio diaconal en la iglesia del Nuevo Pacto. ¿Sale? Entonces vamos al punto número 2. Después de hablar del origen, vamos al punto 2. Bueno, vamos a reflexionar un poquito. ¿En qué momento sabemos que necesitamos diáconos reconocidos en la iglesia? Si captamos el primer punto, ya sabemos. ¿En qué momento? ¿Cuál fue la pregunta? ¿En qué momento la iglesia debería ya considerar hermanos para el diaconado? A hermanos o a hermanas para el diaconado. Cuando la iglesia crece. Cuando la iglesia crece. Y cuando la iglesia tiene necesidades que no están siendo cubiertas. ¿Se entiende? Hay que buscar a esos hermanos, a esas hermanas. Pregunto, ¿aquí están o no? Aquí están. Entonces tampoco es una decisión a la ligera, pero sí se tiene que considerar. Algunos dirán, sí, pero no nos gustan los títulos, los términos, pero la Biblia sí los usa, ¿se entiende? O sea, sí es necesario entender que no es lo mismo solamente servir, a servir como un ministro diaconal, porque son hermanos dignos de mucha confianza. Ahorita vamos a seguir hablando de esto, pero hablemos de su elección. La elección de los diáconos, ¿cómo le hacemos, no? A ver, fíjense, a veces podemos ignorar los principios bíblicos y vamos a llegar a la conclusión de, bueno, les vamos a pasar una cajita
Y ustedes van a poner el nombre del diácono para postularlo como candidato, ¿no? Y el que tenga más votos, pues ese gana. Y vamos a pasar la cajita, ¿no? ¿Y qué va a pasar, hermanos? La familia, vamos a poner un apellido, ¿no? La familia Sánchez, ¿por quién va a votar? Por el fulanito Sánchez, ¿no? ¿Por qué? No, pues vota por él porque es tu tío, acuérdate. Es tu primo, ¿no? Tu abuelito. O los que se llevan con ciertos hermanos van a votar por ellos. ¿Por qué? Porque es mi cuate, ¿no? Ni modo que no. Yo me acuerdo que cuando me quedé tirado con mi carro fue y me ayudó. Yo voto por él, ¿no? O sea, cosas como estas. Eso no se debe hacer, ya lo hemos dicho. La iglesia es una democracia. ¿Cómo ven? Esa pregunta es importante. ¿Es una democracia la iglesia? No, aquí no es una democracia. Tampoco es una dictadura donde solamente los chicharrones del pastor truenan, ¿no? No, la iglesia, hemos dicho, es una teocracia, donde Dios gobierna. Por eso dice ahí en pantalla, en el punto 2, dejemos en claro que Cristo es quien elige a quién, a sus diáconos. Sin embargo, la iglesia tiene la obligación de confirmar, es diferente, ¿no? Es diferente confirmar que elegir, ¿o no? La iglesia solamente tiene que confirmar la elección de Dios a través de un reconocimiento de ¿qué? ¿Y qué más? Las dos cosas son importantes. O sea, yo puedo tener capacidades para predicar, pero no cualidades para predicar. ¿Se entiende la idea? ¿O se entiende la diferencia? Por ejemplo, yo puedo predicar muy bonito, pero si soy un hombre que trata mal a su esposa, ¿tengo cualidades para ser un predicador? No. La capacidad puede estar ahí, ¿se entiende? Pero no la cualidad. Esto es muy importante, hermanos. Hay hermanos que de antemano ya vienen haciendo una labor. ¿Los han visto? Yo creo que sí. Por ejemplo, voy a poner algunos ejemplos para la gloria de Dios, sin mencionar nombres. En la semana se estuvo haciendo algo aquí. ¿Ya se dieron cuenta? Hay hermanos que estuvieron 2 o 3 días haciendo esa labor. Nadie los obligó, nadie los presionó. Otros apoyaron de otra forma, económicamente, buscando el material, puliendo el piso, pegando tabla roca, trayendo comida. Y no es la primera vez, lo han hecho muchas otras veces y lo seguirán haciendo. Pregunto yo, ¿Dios los ha llamado y los ha elegido para un ministerio a ellos o no? Es evidente que sí. Hay otros hermanos que tal vez no en esta labor, pero sí en otras cosas. ¿Se han dado cuenta que tenemos música cada 8 días? Hay un grupo de personas que ensayan. ¿Se han dado cuenta que hay hermanos que proyectan, hacen diapositivas? ¿Se han dado cuenta que hay hermanos que limpian el lugar? ¿Se han dado cuenta que al final se quedan a ensayar unos hermanos para cantar y preparar algo para la Semana Santa? Bueno, hay hermanos que vienen haciendo una labor sin que nadie los presione, sin que nadie les pague, sin que nadie esté atrás de ellos. Estos hermanos son ministros ¿de quién? De Dios. ¿Quién los eligió? Dios. Esto es muy importante porque cuando Jesús se levanta con sus apóstoles, ¿cuál debió ser el pensamiento de los fariseos? ¿Y a este tal Pedro quién lo llamó? ¿Cuándo fue que el Sanedrín lo ordenó? ¿Y en qué momento la sinagoga de Capernaum lo calificó? ¿Se entiende? Pero si Cristo es quien nos llama y nos elige, eso es suficiente. Pero la iglesia tiene que intervenir ¿o no? ¿Cuál es la función de la iglesia? Confirmar si realmente ellos han sido elegidos y llamados por Cristo para ese ministerio. ¿Se entiende? Eso es muy importante. Aquí sí la iglesia tiene que congregarse y explicar las razones de por qué dicho hermano o hermana van a fungir como diáconos, diaconisas de la iglesia. Porque si algún hermano de la congregación dice, es que todo lo que dicen es verdad, pero yo percibo esto en el hermano y se lo quiero decir con transparencia y amor, porque quiero que mejore, entonces es probable que, dependiendo de la situación, el hermano tenga que esperar, ¿verdad?, por salud de la congregación. Esto es muy importante que lo llevemos a la práctica, hermanos.
Bueno, dejemos en claro que Cristo es quien elige a sus diáconos. Sin embargo, la Iglesia tiene la obligación de confirmar la elección de Dios a través de un reconocimiento de cualidades y capacidades espirituales de los candidatos o candidatas al diaconado. Hablemos de las cualidades, hermanos. Inciso A. Las cualidades. Quiero preguntar yo, ¿qué es más importante? ¿Las cualidades o las capacidades? ¿Cómo ven? Yo digo que las dos. Porque, por ejemplo, si fulanito tiene las intenciones de predicar, enseñar, es un hermano respetuoso, transparente, decoroso, serio, prudente, pero realmente el hermano no conoce la Biblia. Realmente el hermano cuando pasa aquí se anda ahogando y no sabe qué decir. ¿La intención es buena o no? Pero ¿importan las capacidades o no? Sí importan, porque la iglesia de Cristo se va a desnutrir y el hermano puede ser un muy buen hermano, ¿se entiende? Puede tener las cualidades de un hombre espiritual, pero las capacidades también son importantes. Y podríamos pensar en las capacidades también. Puede tener las capacidades, como ya lo dijimos, pero no tener las cualidades espirituales de un ministro de Cristo. Bueno, aquí los apóstoles mencionan dos cualidades importantes. ¿Cuáles son? El buen testimonio. ¿A qué nos referimos con buen testimonio? ¿Alguien? Buen. Ok. Fíjense, hermanos. Cuando hablamos de un testigo, ¿de qué hablamos? Alguien que presenció un hecho, sí. O sea, un testigo es alguien que ha sido partícipe de una situación en particular. Nosotros somos testigos de Cristo, ¿se entiende? Somos testigos de su verdad, somos testigos de su amor. Pero ¿podemos ser malos testigos, sí o no? ¿En qué sentido? En que lo que digamos con nuestra boca no sea congruente con nuestra forma de vida. Y por eso el buen testimonio tiene que ver, o lo relacionamos casi siempre con ¿qué? Con el estilo de vida. Porque muchas veces hay hermanos que pueden testificar con sus labios de Cristo, pero su estilo de vida no soporta ese testimonio. Y por eso los apóstoles dicen, sí escojan a 7 varones, pero asegúrense de que sean varones de buen testimonio. ¿Sale? ¿Qué otra cualidad? Llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Llenos del Espíritu Santo. ¿Qué significa eso, hermanos? ¿Qué entiende usted por la llenura del Espíritu Santo? ¿Alguien? ¿Qué entiende por eso? Ser lleno del Espíritu. ¿Perdón? Llenos de la palabra de Dios. Por ahí va la cosa, como lo dice David y Rodo. Fíjense, hay hermanos que enseñan que el cristiano es como un vaso. ¿Ven esta botella? Y que un cristiano, cuando cree en Jesús, recibe el Espíritu. ¿Ven el Espíritu ahí adentro? ¿El agüita? Así lo reflejan, lo manifiestan. Llenos del Espíritu Santo, algunos dirán, significa que entre más ores, no estoy haciendo promoción, ¿verdad?, del agua, que mientras más estés orando, mientras más estés ayunando, mientras más leas tu Biblia y vayas a la iglesia, el Espíritu se va a ir llenando hasta que llegue al tope. Y cuando llegues al tope, vas a experimentar cosas que nunca antes habías experimentado. Bueno, esto primero tiene sus errores, ¿no? Primero porque el mismo Juan ha dicho que Dios no da el Espíritu por medida. ¿Se entiende? O sea, no podemos limitar al Espíritu Santo a una medida. Segundo, porque San Pablo ha dicho que todos los que hemos creído recibimos el Espíritu Santo en abundancia.
Y tercero, porque Jesús dijo que cuando creímos en Él, el Espíritu vino a morar en nosotros como ríos de agua viva. ¿Esa analogía de la botella es buena? No, es una analogía incorrecta. Primero, por esa razón. Segundo, porque cuando se habla de la llenura del Espíritu Santo no se hablan de experiencias místicas como las que muchas veces hoy interpretamos en el neopentecostalismo. Hoy día llega una persona hablando cosas extrañas y lamentablemente muchos dicen está lleno del Espíritu Santo. Llega algún hermano, forma a los demás en hilera y los empieza a tumbar al suelo y la gente dice, ese hermano está lleno del Espíritu Santo. Está lleno quién sabe de qué, pero no del Espíritu Santo. Lleno del Espíritu Santo es una forma figurada de decir controlados, dominados por el Espíritu Santo. Y yo pregunto, ¿cuál es la mayor manifestación del Espíritu? El fruto del Espíritu es el amor, como dice Rod. Un hermano lleno del Espíritu Santo no es aquel que hace muchas cosas, no es aquel que predica bonito. Un hermano lleno del Espíritu Santo es aquel que ve llegar al vagabundo, que ve llegar al enfermo, que ve llegar a la persona más miserable, a la congregación, le comparte el mensaje, le invita a una torta del hermano Rosendo, le da un abrazo y le dice, me gustaría verte otra vez aquí. ¿Ese es un hermano lleno del Espíritu Santo o no? Y el que está en el piso tirado, revolcándose, ¿quién sabe? ¿No? Eso no es llenura del Espíritu Santo. Tratemos de depurar nuestra idea de lo que significa ser lleno del Espíritu Santo. Y por lo tanto, lleno de sabiduría, tiene que ver con una cualidad también del Espíritu Santo. Tener discernimiento, tener palabra de Dios para la toma de decisiones en situaciones críticas. Por ejemplo, a veces los pastores no van a estar. ¿A quién podemos acudir en la iglesia? Hermanos, a los diáconos. ¿Se entiende por qué sí es importante que tengamos diáconos? Porque si los pastores, que se supone son los ministros de la palabra, un día no están disponibles, por alguna situación no están presentes, la Biblia dice que los diáconos son dignos de mucha confianza en el Señor. Esta es una síntesis nada más de lo que dice la primera Timoteo 3, ¿se acuerdan? Una lista larga de los diáconos que vamos a leer de una vez. Primera carta a Timoteo. Primera Timoteo 3. Fíjense cómo dice, hablando de cualidades, los diáconos asimismo deben ser honestos. ¿Qué más? O sea, que no sean personas que digan sí y después que digan no, sin doblez. No dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden la palabra del Evangelio o el misterio de la fe con limpia conciencia. O sea, que tengan una conciencia limpia delante de Dios. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. 11, ¿qué dice? Las mujeres, también las hermanas son consideradas en el ministerio diaconal. ¿Se dan cuenta? No en el ministerio pastoral. Si leen la lista de los pastores no aparecen las hermanas, por cuestión de que Dios así lo ordenó. Así son las funciones de Dios en la congregación. Pero las mujeres son importantes en el ministerio diaconal, dice el 11. Y si van a fungir como diaconisas deben ser honestas. ¿Qué más? No calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los varones diáconos tienen que ser maridos de una sola mujer, que gobiernen bien sus hijos y sus casas. ¿Por qué, hermanos? Porque los que ejerzan bien el diaconado, ¿qué dice? Ganan para sí un grado honroso, o sea, son de mucha valía en la congregación y de mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Los diáconos y las diaconisas son muy valiosos. Bueno, cualidades, ya dijimos, buen testimonio en síntesis y controlados por el Espíritu Santo, dominados por el amor.
O sea, no deben ser diáconos o diaconisas enojones, ¿verdad? Que si no se les obedece, híjole, se anda dividiendo la iglesia en 3 o 4 partes. No, deben ser hermanos amorosos, humildes. ¿Tenemos hermanos así o no? Pues aunque no lo creas, sí, ¿verdad? Sí tenemos hermanos así. Entonces, vamos con el inciso B. Ya hablamos de cualidades, ahora hablemos de capacidades. ¿Cuáles son las capacidades o los dones espirituales para el ministerio diaconal? Busquen conmigo Romanos 12, por ahí tenemos una listita que ya leímos tiempo atrás. Fíjense cómo dice, versículo 6, ¿lo tenemos? 12:6. Si quieren pueden buscar en sus Biblias y dejamos en la pantalla los dones, ¿cómo ven? ¿Sale? ¿Sí, Marianita? Así los que no traen Biblia ya la van a traer para la otra, también. Bueno, dice así, 12:6, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, ese es pastoral, ¿verdad? Ese es un ministerio de la palabra, la profecía. Úsese conforme a la medida de la fe. ¿Qué dice después? O si de servicio, en servir, tenemos ahí un don llamado el don del servicio. Es decir, los diáconos, sobre todo, deben tener ese tipo de dones. Alguno de estos debe tener usted, hermano o hermana, si Dios lo ha llamado al diaconado. A ver, pregunto yo, ¿qué significa esto del don del servicio? Significa que este hermano, esta hermana, va a haber una necesidad en el ámbito del salón, probablemente, en el ámbito de la congregación, y va a servir a los hermanos. Por ejemplo, hay hermanos que a veces no les toca el aseo, ¿se han dado cuenta? Yo no sé por qué llegan temprano, pero se ponen a hacer el aseo con los demás. Ese es un don muy hermoso, es el don del servicio. Hay hermanos que no tienen la obligación de hacer algo con respecto a la congregación y sirven a la congregación. ¿Conocen hermanos así? Yo creo que sí. ¿Qué más tenemos? El don de la repartición, que también es llamado como el don de la generosidad. Dice el versículo 8, el que exhorta en la exhortación, el que reparte, ¿qué dice? O sea, si tienes el don de la repartición o eres muy generoso, Dios te dio ese don, hazlo con abundancia. ¿Conocen también a hermanos o hermanas que tienen esos dones? Que uno va a su casa y uno dice, pues yo con un café estoy bien, ¿no? Y uno sale hasta con colesterol y triglicéridos de tantas cosas que la hermana y el hermano nos dieron. Bueno, ese es un don muy bonito. Estoy exagerando, pero estoy diciendo que hay hermanos que te quieren dar todo lo que tienen, ¿se entiende? Porque tienen un don de parte de Dios. No son ellos, ¿o son ellos? Es la gracia de Dios en ellos, ¿se entiende? Dios les ha dado esos dones. Y son dones, sobre todo, importantes en el ámbito de los diáconos y las diaconisas. Ahorita vamos a ver por qué. Los diáconos deben ser generosos, por encima de los demás hermanos, muy generosos. Dice después otro don, el don de la dirección. Dice ahí el que preside, ¿no? En el versículo 8. El que preside con solicitud. Hermanos que, por ejemplo, si ven, no sé, que esta plataforma de atrás no está terminada de pintar, ya ven que le falta una rayita. No solamente se acercan con el hermano para decirle, hermano, a ver qué día lo terminan de pintar, sino que les dice, ¿dónde está el bote de pintura? O sea que está dirigiendo la situación y animando a los demás a que se involucren. Son dones diaconales. Tenemos otro don importante en el versículo 8 al final. El que hace misericordia con alegría. Hacer misericordia es una expresión judía que tiene que ver con la misma palabrita que a veces traducimos como limosna. ¿La han escuchado? Pero, ¿qué entendemos nosotros por limosna? O sea, dar una monedita, ¿no? De 10 centavos, creo que ya no hay.
Y nos duele más a veces ya darle a 50. Pero limosna no significa eso. La palabra limosna significa hacer misericordia. O sea, hacer algo en beneficio de aquel miserable que está pasando situaciones difíciles, ¿no? Y si alguien debe tener misericordia de los enfermos, de las viudas, de los pobres, ¿quién debe ser? El diácono, la diaconisa. O sea, cuando un enfermito está enfermito, ¿quién le tiene que llevar la palabra, el consejo, la esperanza de la palabra? ¿Quién? El pastor, ¿no? Los pastores. Pero ¿quién tiene que estar pendiente de que tenga su comidita? Los diáconos. ¿Quién tiene que estar pendiente de que tenga el sustento? Los diáconos. ¿Se entiende, hermanos? Entonces es importante que consideremos eso. Ya vimos algunas cualidades y también capacidades. Hay una última capacidad que es la administración. Eso aparece en la primera carta a los Corintios. Los que administran, dice Pablo. Primera a los Corintios 12. Lo vamos a ver de rapidito, nada más para que no piensen que yo lo inventé. 12, versículo 28. ¿Lo tenemos? Dice así: y a unos puso Dios en la iglesia. ¿Quién los puso? Dios. ¿Se acuerdan de lo que decíamos hace rato? Es Dios quien elige. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros. No está hablando de jerarquías, por cierto. Está hablando del orden, del proceso de cómo se van dando los ministros. ¿Qué es lo primero que surge en una iglesia? Son misioneros. ¿Cómo nació esta iglesia? Con uno o dos hermanos que iniciaron ¿una qué? Una misión. Después, ¿qué hubo? Maestros, predicadores y así sucesivamente. Dice en el versículo en el final 28, los que ayudan, y después ¿qué dice? Los que administran. Sobre los dones como las lenguas y estos dones sobrenaturales ya hablaremos dentro de 8 días, ¿sale? Bueno, seguimos. Punto número 3. Vamos a las funciones de los diáconos. Las funciones de los diáconos. ¿Cuáles son las funciones de los diáconos? Bueno, diríamos que son muchas, ¿no? Variadas. Por ejemplo, los hermanitos que pulieron el piso, ¿hicieron una función diaconal o pastoral? ¿Y los que instalaron las lámparas? ¿Y los que levantaron la tabla roca? Son ministerios diaconales, ¿o no? No significa que ya sean diáconos todos ellos, pero están haciendo una labor diaconal. Ahora, son variadas las funciones de los diáconos, pero las vamos a resumir en 3. ¿Sale, vale? Acuérdense del pasaje de Hechos. ¿Cuáles eran las funciones de los diáconos en Hechos 6? Inciso A: administrar los bienes materiales de la iglesia. O sea, cuando queremos saber algo de la ofrenda, de las sillas, de lo que se está haciendo en el local, ¿con quién vamos? ¿Con el pastor o con los diáconos? Tenemos que ir con los diáconos, eso es lo normal, ¿se entiende? Cuando queremos saber algo de las ofrendas, ¿con quién vamos? Pues con los diáconos. Esto es muy importante, hermanos, la educación eclesiástica, porque a veces a mí se me acercan, oye hermano, ¿y esto de la ofrenda cómo está hoy? ¿Por qué? Bueno, yo sí sé un poco, ¿no? Pero no sé más que los demás, porque yo sé lo mismo que arrojan en el WhatsApp cada mes. Aquí lo importante es ir con los hermanos que están haciendo esa función. Y el que acomoda las sillas, con el que acomoda las sillas. ¿Se entiende, hermanos? Los diáconos tienen la obligación de administrar los bienes materiales de la iglesia. Repito, si un hermano está muy enfermo, ¿quién le lleva la oración y la palabra? ¿Y quién le lleva la despensita y la ofrenda? Los diáconos, ¿se entiende? Eso es muy importante. Inciso B, tienen la obligación de atender a las necesidades físicas de la iglesia. Las necesidades físicas, repito, enfermedades, problemas económicos entre los hermanos, situaciones adversas donde se requiere apoyo físico, apoyo material. Inciso C, asistir a los ministros de la palabra de la iglesia. Por ejemplo, ¿un diácono puede predicar o no? Claro que sí. Si no están los pastores, ¿los diáconos pueden apoyar o no? ¿Pueden aconsejar? Claro que sí, porque están ahí para asistir a los ministros de la palabra. Son dignos de mucha confianza.
Y así debe de ser, hermanos. Bueno, ¿hasta aquí no hay preguntas, hermanos? ¿Hermanas? Ok, terminamos. Número 4. Adelante, pueden pasar, si gustan, acá hay lugar. Hablemos de algunos ejemplos de ministros diaconales en la historia del cristianismo apostólico. Cuando me refiero al cristianismo apostólico, me refiero a la época en la que vivieron los apóstoles, ¿sale? Vamos a ver algunos ejemplos. Busquen por favor Romanos. En la iglesia hay de todo tipo de hermanos, ¿verdad? Hay desde los hermanos que sirven como diáconos, diaconisas y lo hacen con mucho amor. Y hay desde los hermanos que solamente, híjole, son difíciles, ¿no? Los tenemos que amar muchísimo. Pero vamos a ver aquí una lista bien compleja, en Romanos 16. Fíjense. Ustedes van a detectar inmediatamente cuando se habla de ministros diaconales y me frenan, ¿sale? Cuando encuentren un ministro diaconal. Dice el 16:1. ¿Lo tenemos? Dice así: os recomiendo además nuestra hermana Febe. ¿Usted puede recomendar a cualquier hermano? ¿Verdad que no? Pero es hermano, no importa. No podemos recomendar a cualquier hermano. Y dice el texto: yo les recomiendo a nuestra hermana Febe. ¿Qué dice? La cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. Era una mujer muy importante en la congregación. Una mujer que fungía como diaconisa. Tanto que Pablo la está recomendando. Dice en el versículo 2, recíbanla en el Señor como es digno de los santos, como si me recibieran a mí, dice Pablo. Como si recibieran a cualquier hermano, porque es una mujer que debe ser recibida así. Y también ayúdenla, dice el verso 2, en cualquier cosa en que necesite de vosotros. Apóyenla. ¿Por qué? Porque ella ha ayudado a muchos. ¿Y a quién? A mí mismo. ¿Tenía los dones para ayudar o no? Y tenía las cualidades también. Versículo 3. Me frenan cuando encuentren hermanos diáconos, ¿sale? Saludad a Priscila. Bueno, Febe ya vimos, ¿no? A Priscila y Aquila. Un hermano por ahí decía hace tiempo, las hermanas Priscila y Aquila, ¿no? Ya hemos dicho que no eran dos hermanas. ¿Quiénes eran? Era un matrimonio. Pero ¿por qué se menciona primero a Priscila? Ya lo hemos dicho, ¿no? Porque probablemente en este matrimonio la que tenía mayor influencia en el ministerio era la hermana. ¿Eso pasa todavía a veces o no? A veces pasa, ¿no? A veces pasa en nuestra misma iglesia que decimos, vamos a la casa de la hermana tal. ¿Y por qué nunca decimos del hermano tal? Si está casada, ¿no? A veces pasa por el contacto, la influencia, la interacción que la hermana tiene en el reino del Señor. Bueno, saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Cuando usted examina a Priscila y Aquila en Hechos, se va a dar cuenta que ellos solamente fungían para una sola cosa: auxiliar al apóstol Pablo en lo relacionado en el ministerio de la palabra. O sea, Pablo era quien llevaba el mensaje y Priscila y Aquila siempre estaban a su lado. ¿Para qué? Para servir y apoyar en cualquier cosa que surgiera. Noten el verso 5. Saludad también a la iglesia de su... O sea, ¿dónde estaba la congregación? En la casa de Priscila y Aquila. Probablemente diáconos, ¿no? Probablemente. Una pareja diaconal. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. ¿Se dice algo más? Hasta ahí. Es hermano, ¿no? Hasta ahí. Saludad a María, la cual, ¿a qué? Trabajado mucho entre vosotros. ¿La podemos calificar como diaconisa? ¿Cuántas diaconisas llevamos? ¿Y diáconos? Y eso quién sabe, ¿no? Bueno, seguimos. Versículo 7. Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles,
que también fueron antes de mí en Cristo. Nada más se dice eso. Saludad a Amplias, amado mío en el Señor. Nada más. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús. Ya está aquí, amado mío, probablemente, ¿no? Saludad a Peles, aprobado en Cristo. Hasta ahí se acabó. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Y aquí vienen las hermanitas tremendas, ¿eh? Saludad a quién? Trifena y a Trifosa. Quitándoles el nombre, eran hermanas muy valiosas, ¿no? Porque dice el texto, las cuales trabajan. ¿Podríamos decir que eran diaconisas también? Ahora, yo quiero que noten algo, hermanas. A veces se piensa que en el cristianismo de sana doctrina hacemos menos a las hermanas, ¿no? Es que no nos dejan ser pastoras. Nosotros queremos ser apostolizas, ¿no es cierto? Las hermanas no dicen eso, ¿verdad? Pero en algunos círculos sí. En algunos círculos hay hermanas que se quejan mucho y califican incluso a Jesús y a Pablo de machistas, ¿no? No es correcto. Porque las mujeres eran valiosísimas en el ministerio cristiano. ¿Quiénes fueron las que vieron al Señor por primera vez resucitado? Las Marías, ¿no? ¿Quién fue aquella mujer que lo agarró y dijo, no te vayas, por favor? María Magdalena, y le dijo, suéltame, porque aún tengo que subir a mi Padre. ¿Quiénes dieron la noticia? Las mujeres. ¿Quiénes le servían al Señor? Las mujeres. ¿Se entiende? Las mujeres son valiosas, pero en el lugar que Dios colocó. Y también lo digo del varón. Hay varones que prefieren que su mujer trabaje, que su mujer lleve el mensaje de la palabra cuando visitan a alguien. No es correcto, porque Dios quiere que sea el varón quien tome la iniciativa, ¿o no? Pero ese es otro tema. Bueno, estábamos con Trifena y Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Puras mujeres, ¿no? Trabajadoras. Saludad a Rufo, escogido en el Señor. O sea, es vergonzosa esta carta un poquito, ¿verdad? Porque a los hombres no los califica de trabajadores, sino a las hermanas. 14. Saludad a Síncrito y a Flegonte, a Hermas, a Pátrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Y sigue la lista, hermanos, pero quiero que vean, por favor, en el versículo 17 como dice. Mas os ruego, hermanos, que se fijen en quiénes. ¿También tenemos esos hermanos a veces? A veces pasa, ¿no? Que ¿por qué pusieron la tabla roca y esto? Ya, es cierto, ¿verdad? Pero a veces pasa que solamente hay hermanos que buscan lastimar. A veces con mala intención, a veces con buena intención. Pero es triste cuando en una lista Pablo dice, o en esta lista Pablo nos advierte, fíjense de aquellos que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y apártense de ellos. ¿Qué dice? Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Aquí Pablo no solamente está hablando de hermanos, sino de falsos profetas, que se valían de la congregación para llenarse los vientres, y que con suaves palabras y lisonjas, ¿qué hacían? Engañan a los corazones de los ingenuos. Con esto dejamos en claro que la iglesia sí necesita diáconos, diaconisas, encargados de estos ministerios. Tengamos los ojos abiertos y un corazón dispuesto para reconocer a aquellos hermanos a los cuales el Señor ya ordenó. No sé si tengan alguna pregunta, hermanos. Si no hay pregunta, tomemos 5 minutos para iniciar nuestro servicio. Que Dios les bendiga.